Hoy vamos a estudiar distribución de probabilidades para variables discretas y continuas. También es importante que hayan visto el marco teórico de esta unidad, porque lo que vamos a hacer acá es un ejercicio para que ustedes puedan, primero, reconocer cada una de las distribuciones de probabilidades, ¿sí? Un poco explicar cuál es como el detonante de cada una de las distribuciones, ¿sí? Y también, por otro lado, van a necesitar la aplicación, que yo les pedí, digamos, en uno de los tutoriales que se bajen, que es el Probability, para poder calcular muchos de los resultados que ustedes van a ver acá, ¿está bien? Así que es fundamental que cuando ustedes vean el video tengan a mano todo lo que sería la aplicación para que puedan ir cotejando los resultados y puedan familiarizarse con el uso de la aplicación. Bueno, vamos a empezar a hablar de las variables que son discretas. Nosotros vimos también en esta primera unidad que las variables pueden ser discretas o continuas. Las variables que son discretas son aquellas que me permiten contar y dentro de esas distribuciones discretas, ¿sí? Ustedes vieron, en el marco teórico, vieron tres distribuciones, que es la binomial, hipergeométrica y Poisson, ¿sí? Esas tres, ¿sí?, son las que vamos a estudiar en un principio. Vamos a ver en un enunciado cómo bajar los datos y cómo distinguir si es binomial, si es hipergeométrica, si es Poisson, de qué depende, ¿sí? Bueno, vamos al primer ejercicio. Dice, se desea hacer una encuesta de mercado para estudiar cuál será la repercusión de un producto que será lanzado en los próximos días. Se conoce por estudios anteriores que el porcentaje de aceptación sobre productos similares es del 60%. Si se toma una muestra de 20 personas, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 10 compren el producto? Bueno, lo primero que tengo que identificar acá es que tengo que analizar la cantidad de personas, ¿sí?, o que compran o que no compran, ¿sí? Eso es lo que me interesa. Por lo tanto, estamos hablando de una variable que es discreta, cantidad de personas, las personas se cuentan. Por otro lado, tenemos el hecho de la dicotomía. Esto tiene que ver con que me puede interesar que compren el producto o que no lo compren, ¿sí? Y otro de los elementos que tenemos también es que no conocemos a la población. Nosotros conocemos el porcentaje de aceptación que tiene la población, que es de un 60%, pero no conozco el tamaño de la población. Esto es un poco lo que caracteriza a la distribución binomial. Digo para que ustedes la vayan reconociendo, ¿sí?, en los ejercicios. Cuando nosotros conocemos, ¿sí?, a la población, ¿sí?, la distribución es una. Cuando nosotros no conocemos el tamaño de la población, pero sí tenemos información sobre esa población, porque este 60% es un dato poblacional, me está diciendo de una población que desconozco su tamaño, yo sé que tiene un 60% de aceptación este producto, y por lo tanto un 40% de no aceptación, ¿está bien? Entonces, yo conozco un dato poblacional, pero no el tamaño de la población, ¿sí? Bueno, eso es lo que caracteriza a la distribución binomial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a escribir? ¿Cómo nos vamos a hacer entender, ¿sí?, de cuál es la variable, cuáles son los datos que ustedes van a cargar en la aplicación y qué es lo que estoy queriendo calcular? ¿Sí? Este es un poco el formato con los que ustedes tienen que trabajar para poder resolver los ejercicios, tanto del foro como del trabajo práctico, tener en cuenta esta notación para que entendamos qué es lo que ustedes están entendiendo del enunciado. Lo primero que tengo que mencionar es la variable. La variable es lo que se llama el éxito. El éxito para nosotros es la variable. Y eso depende de lo que pida la pregunta, no depende del enunciado, depende de lo que pida la pregunta. En esta pregunta me interesa que compren el producto. Bien, entonces la variable va a ser cantidad de personas que compren el producto o que acepten el producto. Ese sería el éxito para nosotros. Por otro lado, yo ya tengo que saber que voy a trabajar en la distribución binomial. Entonces, cuando yo voy a la distribución binomial en la aplicación Probability, encuentro que la aplicación me pide que cargue el tamaño de la muestra, que en este caso sería 20, la n minúscula. La p, que es la probabilidad de éxito, que en realidad
es una probabilidad, por lo tanto no voy a poder cargarle ese 60%, lo tengo que traducir en probabilidad. 0,6 sería la probabilidad de que acepte el producto. Y lo que necesito, según la pregunta, es que de estos 20, ¿sí? La pregunta dice que exactamente 10, o sea, X tiene que ser igual a 10. ¿Sí? Por lo tanto, ustedes van a cargar en el recuadro de la N el 20, en el recuadro de la P el 0,6, en la X, que es la parte celeste, van a cargar el 10, y en la parte rosa van a pedirle, hay varios menús, van a pedirle el igual, y se deberían encontrar con este resultado, 0,11714. Es importante que ustedes tengan a mano la aplicación para poder, digamos, cargar estos datos y familiarizarse con la aplicación, ¿sí? Sobre todo para poder seguir haciendo ejercicio. En el B dice cuál es la probabilidad de que a lo sumo 12 compren el producto. Entonces, la variable sigue siendo cantidad de personas que compran el producto o que aceptan el producto. Por lo tanto, la N sigue siendo 20 porque la muestra no me la cambiaron. La P sigue siendo 0,6 porque sigo pensando en los que compran. Y la X va a ser 12. Pero ahora necesito a lo sumo 12. Quiere decir como máximo 12. Por lo tanto, en el menú de la aplicación, en el menú rosa, ¿sí? Ustedes tienen, ¿sí?, un menú que dice igual, menor igual o mayor igual. Como quiero a lo sumo 12, tiene que ser menor o igual a 12. ¿Sí? Y les debería dar 0,58411. ¿Sí? Fíjense en que en el marco teórico de esta unidad yo les dejé un link que ustedes pueden entrar y ahí hay un tutorial que les dice cómo usar la aplicación. La idea es que este, digamos, video lo puedan ver luego de que hayan visto ese tutorial, ¿sí?, para que puedan entender un poco el manejo de la aplicación y entonces después cargar todos estos datos que el problema requiere. Bien, el ítem C dice cuál es la probabilidad de que más de 9 no lo adquieran. Entonces ahora la X sería cantidad de personas que no acepten el producto. En ese caso tendría la N de 20 y estamos pensando en una P de 0,4 porque estamos pensando en ese 40% que no lo acepta, ¿sí? Y dice más de 9. Si yo tuviese la aplicación que tenga el menú de mayor, ¿sí?, pondría mayor a 9, la X hubiese sido 9. Pero la aplicación no tiene el menú de mayor, tiene el de mayor igual. Entonces, cuando uno dice más de 9, en realidad empieza a contar a partir de la persona número 10, porque lo que no tengo que perder de vista es que estoy contando personas. Entonces, entre 9 y 10 no hay ninguna persona, ¿está bien? ¿Sí? Porque es una variable discreta justamente. Así que cuando diga más de, lo que uno hace es redondear hacia arriba, ¿sí? Por eso digo que la X tiene que ser 10 y cuento a partir de esa persona número 10. Así que en la X vamos a poner 10 y en el menú ponemos el de mayor o igual, les debería dar 0,24466. Y otra de las preguntas que podemos hacernos es cuántas personas se espera que no compren el producto. En esta pregunta no nos piden por una probabilidad, sino por una cantidad, que es la cantidad esperada, que es lo que llamamos la cantidad promedio. Y eso se obtiene haciendo un cálculo, ¿sí? Se anota, primero, valor esperado de X. La variable se anota siempre. La X, en este caso, siguen siendo los que no aceptaron. Y entonces, la N es 20 y la P es 0,4. ¿Para qué necesito esto? Bueno, porque el promedio o el valor esperado, el E de X, se hace haciendo la multiplicación de N por P. Por lo tanto, 20 por 0,4, que me daría 8. Por lo tanto, estoy diciendo que de estos 20 voy a esperar que 8 no compren el producto. Bueno, vamos al siguiente problema. Dice, entre los numerosos postulantes que se presentaron para cubrir un puesto administrativo en una importante empresa, se preseleccionaron 14, de los cuales solamente 5 pudieron acreditar experiencia previa en tareas similares. El director de recursos humanos de la empresa decidió elegir por sorteo a 7 postulantes preseleccionados que entrevistará en primer término.
calcular la probabilidad de que el grupo así elegido haya exactamente 3 postulantes con experiencia previa. Bueno, ¿qué nos pasa en este problema? En este problema, en esta empresa, nosotros conocemos el total de gente que fue preseleccionada, que son 14. Y de estos 14, podemos separarlos en 2 grupos. Están los que tienen experiencia previa y los que no. Ahí es donde hablamos de este experimento dicotómico, ¿sí? Y la diferencia con respecto al ejercicio 1 es que acá conozco cuál es ese tamaño de la población, ¿sí? Conozco que son 14 y sobre esos 14 se van a armar, ¿sí?, grupos de 7. Esa sería mi muestra, esos grupos de 7 que se van a armar. Eso habla de que conocemos, cuando conocemos el tamaño de la población, vamos a trabajar con la distribución hipergeométrica. Entonces, vamos a entrar a esa distribución hipergeométrica y nos va a pedir todo lo que nos pide acá, lo que tenemos completo en la fórmula. Primero, escribo la variable. En este caso, la variable es cantidad de postulantes con experiencia previa. ¿Está bien? El con experiencia previa, eso está en la pregunta y esto es lo que tiene que ver con el éxito. Nosotros hablamos de éxito en estas dos distribuciones como aquello que está planteado en la pregunta, no como aquello que está escrito en el enunciado, sino lo que está planteado en la pregunta. Entonces, X es cantidad de postulantes con experiencia previa. Cuando abrimos la aplicación, la probability, y vamos a la hipergeométrica, nos pide que carguemos el tamaño de la muestra, que sería el grupo seleccionado, 7, la población en cuestión, que serían los 14 preseleccionados, y la M, que sería lo que nosotros llamamos los éxitos en la población. ¿Qué es el éxito para mí? Los que tienen experiencia previa. Por lo tanto, tengo que mirar del enunciado de mi población de 14, cuántos tienen experiencia previa, que en este caso son 5. Por eso está con mayúscula. Fíjense en que lo que está con mayúscula tiene que ver con datos poblacionales. Y de esos 7 que yo seleccioné, me interesan de que exactamente 3. O sea que X tiene que ser igual a 3. Esta sería la probabilidad de que X sea igual a 3, les debería dar 0,36713. El B dice, a lo sumo 2 postulantes con experiencia previa. O sea que sigo trabajando con la misma variable, cantidad de postulantes con experiencia previa. Por lo tanto, sigo trabajando con este grupo de 7, con la población de 14, y sigo con esa M de 5 porque me siguen interesando los que tienen experiencia previa. Y la X sería 2. ¿Sí? Necesito que a lo sumo 2 postulantes. Por lo tanto, a lo sumo 2 quiere decir menor o igual a 2. Esto es para que ustedes seleccionen el menú de la aplicación. Y eso les debería dar 0,5. Después dice, como mínimo 4 sin experiencia previa. Entonces ahora la variable sería cantidad de postulantes sin experiencia previa. ¿En qué cambia esto? Bueno, cambia en la N nada, porque el grupo sigue seleccionando los 7, en la población nada, porque siguen siendo los 14, pero ahora la M, como me interesa, los que no tienen experiencia previa son 9. ¿Está bien? Eso, porque de los 14, 5 tienen, 9 no. Y que X es 4, y ahí tengo que elegir el menú. Como mínimo 4, o sea, mayor o igual a 4, voy a elegir en la aplicación. Entonces sería 0,86. En la D dice, entre 3 y 6 sin experiencia previa. Entonces, nuevamente, voy a tomar los que no tengan experiencia previa como variable. Los datos son los mismos que cargo, 7, 14 y 9, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con el entre? Primero, el entre, esto que se cumple para la hipergeométrica, se cumple para todas las discretas. ¿Sí? Digo porque puede pasar que no lo haya retomado, digamos, en la binomial no lo vimos y en la que tenemos que ver de Poisson quizás tampoco esté. Pero este mecanismo es válido para las 3. Todas las que son discretas, la manera de calcular el entre es de la misma forma. Primero, cuando decimos entre, se incluyen esos valores. O sea, cuando digo entre 3 y 6, estoy diciendo 3, 4, 5, 6. Y, por otro lado, se anota así. La X en el medio, mayor o igual, ¿sí?,
al más chiquito a la izquierda y menor o igual al más grande a la derecha. Y se calcula de una determinada manera. Dentro del apunte de marco teórico yo se los puse cuál es la fórmula directamente para que la apliquen. ¿Sí? Sería la probabilidad de que X sea menor o igual al más chico. O sea, menor o igual al más chico, menor o igual al más grande. Entonces sería entre 3 y 6, el más grande 6. Por eso sería probabilidad de que X sea menor o igual a 6. Siempre se usa el menú de menor igual. Siempre. ¿Está bien? Siempre que esté trabajando con el entre, voy a usar el menú de menor igual. Y es el menor igual al valor más grande, que sería 6, menos el X menor o igual, y voy a restarle 1 al valor más chico. O sea, si tengo 3 como valor más chico, por eso está puesto un 2. Y acá voy a tener que entrar 2 veces a la aplicación. En un caso voy a tener que poner 6 y pedirle que me calcule el menor igual, y en otro caso voy a tener que entrar con el 2 y pedirle que me calcule el menor igual. Los dos valores se obtienen de la aplicación, pero voy a tener que entrar 2 veces. Voy a tener que entrar con el valor más grande primero y pedirle el menor igual, y con el valor 1 menos que el más chiquito y pedirles también el menor igual. Siempre se calcula con el menor igual. Y después en el E, dice cuántos postulantes sin experiencia previa se esperaría encontrar en un grupo de 3. Bueno, acá también ya no me pregunta por la probabilidad, sino me pregunta por una cantidad. ¿Sí? Y es la cantidad de los que no tengan experiencia previa. Esa es la variable. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula? Sería esta cantidad promedio que vimos para la binomial, pero que también tiene una fórmula para la hipergeométrica. La muestra es de 3, porque ahora nos dice sobre un grupo de 3. La población es de 14 y la M, que serían los que no tienen experiencia previa, sería 9. Entonces la fórmula es n minúscula por m sobre m. Entonces sería n minúscula 3, la m9, la m14. O sea, aproximadamente 2 personas de esas 3 voy a esperar que no tengan experiencia previa. Bien, y en el tercero dice, un médico atiende a sus pacientes a un ritmo de 1 cada 15 minutos en promedio. Bueno, esta distribución en donde uno está analizando la cantidad de personas atendidas, que es una variable que es discreta, ¿sí? A través de lo que uno llama el espacio continuo, ¿sí? Que serían en este caso los 15 minutos, ¿sí? Tiene que ver con la distribución de Poisson. ¿Sí? Esta es la distribución de Poisson, donde la variable discreta transcurre dentro de un espacio continuo. Un ejemplo de esto también podría llegar a ser cuando uno analiza la cantidad de autos que pasan por un determinado peaje en, no sé, en hora pico, ¿está bien? Entonces, hay un rango de hora pico y lo que uno hace es contabilizar la cantidad de autos que pasan, digamos, en ese lapso de hora pico. Ese análisis es una distribución de Poisson. Bueno, ¿y qué características tiene esta distribución de Poisson? Lo que uno tiene que escribir, y es fundamental, ¿sí? Es la extensión del continuo. ¿A qué me refiero con esto? Miren la pregunta A. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que en la próxima hora se atienda algún paciente? La extensión del continuo tiene que ver en qué lapso quiero hacer mi análisis. En este caso, en el lapso de 1 hora. ¿Bien? Entonces, yo lo que tengo es la frecuencia, que sería una persona cada 15 minutos, ¿sí? La variable discreta va arriba siempre y la extensión del continuo va abajo, por eso pongo 1, que es la cantidad de personas arriba, y 15 minutos, que es la extensión del continuo abajo. Y la T sería la extensión del continuo en el cual yo quiero analizar. En este caso es en 1 hora, lo que corresponde a 60 minutos. Siempre la frecuencia y la extensión tienen que estar en la misma unidad. O sea, si pongo todo en minutos, todo en minutos. Todo en horas, todo en horas. ¿Está bien? Pero tienen que tener la misma unidad. Y cuando ustedes entran a la aplicación de Poisson, les pide un lambda que carguen. Ese lambda es la multiplicación de estos dos elementos, D por T. O sea, frecuencia por extensión. La frecuencia es 1 sobre 15
por la extensión que es 60. O sea que ahí van a tener que cargar un lambda de 4. Y después dice la probabilidad de que se atienda a algún paciente. Algún paciente es por lo menos 1. Por lo tanto, en la X van a tener que poner el 1 y van a elegir el de mayor o igual. Eso nos da 0,98168. En el B dice, ¿cuál es la probabilidad de que en los próximos 30 minutos se atiendan a 2 personas? Entonces, primero, la frecuencia es la misma, 1/15. La variable es cantidad de personas atendidas en 30 minutos. Esos 30 minutos, que serían la extensión del continuo, es lo que llamaríamos como t. Entonces el lambda sería b por t, por lo tanto 1/15 por 30 me da que el lambda es 2. Ese lambda de 2 es lo que tengo que cargar en la aplicación. Y lo que quiero es la probabilidad de que se atiendan exactamente 2 personas. Esa sería la probabilidad de que x sea igual a 2. Eso es lo que nos da 0,27067. Bien, acá nos dice cuál es la probabilidad que en los próximos 60 minutos menos de 10 personas. Bueno, acá nos pasa lo mismo. Cantidad de personas atendidas en 60 minutos. Entonces, el lambda es 4 y como nos dice menos de 10, ¿sí? No tengo el menú de menor. Entonces, tengo el de menor igual. Entonces, yo tengo que redondear como para abajo. Menos de 10 sería hasta 9 inclusive. Por eso en la X hay que cargar el 9 y el menú de menor igual. ¿Está bien? Y ahí les va a dar el resultado de la aplicación. Todo lo que tenga que ver con las variables discretas, binomial, hipergeométrico y Poisson, las tres tienen el mismo funcionamiento en cuanto a esto, que no tienen el menú de mayor, no tienen el menú de menor. Por lo tanto, si es mayor, hay que redondear para arriba, y si es menor, hay que redondear para abajo. Y el entre se resuelven las tres en las mismas condiciones que resolví la hipergeométrica. ¿Sí? Eso es válido para las tres distribuciones discretas. ¿Por qué digo esto? Porque ahora vamos a trabajar con las continuas. Las continuas son las que me permiten medir, ¿sí? Y en las continuas, ¿sí? No existe la posibilidad de pasar del 9 al 10, porque entre el 9 y el 10 tengo infinitos números que me permiten medir. ¿Está? En las continuas, ¿sí? Hay valores negativos, ¿está bien? Cosa que no pasa para las discretas, porque las discretas sirven para contar. Entonces, hay algunas cuestiones que van a cambiar, ¿está? Y por otro lado, ¿sí? Lo que también tiene, digamos, de ventaja es que vemos una única distribución para las variables continuas, que es la distribución normal de Gauss. Y lo dice el problema, ¿sí? Sea X determinada variable que se distribuye normalmente. Con lo cual, yo no tengo que hacer como las discretas, que tengo que identificar según la información qué distribución uso, si la binomial, si la hipergeométrico, si Poisson. Eso no lo voy a tener acá. Acá directamente dice que se distribuye normalmente. Entonces, vamos a este primero. Dice, el volumen contenido en una lata de gaseosa es una variable aleatoria normal con una media igual a 354 y un desvío de 8. Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de que los volúmenes sean inferiores a 340? Bueno, cuando ustedes abren la aplicación de normal, ¿sí? Varias cosas, primero que rescato de lo que tenga que ver con el marco teórico, ¿sí? Cuando ustedes entran a la normal, ustedes van a ver, ¿sí? Que tienen un promedio poblacional, ¿sí? Una mu de 0, que ya viene automáticamente cargado en 0, y un sigma, ¿sí? Que automáticamente viene cargado en 1. Bueno, eso significa que ese 0 y ese 1 no se pueden modificar. Ese 0 y ese 1 no lo van a modificar nunca. ¿Tá? Ya viene cargado por defecto. ¿Sí? Y por otro lado, como les decía, ven que les habla de como variable volumen de contenido en una lata. El volumen se mide, es una variable continua, y dice que tiene una distribución normal. O sea que ya dice la distribución, con lo cual no me puedo confundir ni con una binomial, ni con una hipergeométrica, ni con una Poisson, porque dice que es normal. Y en principio ustedes van a tener el promedio y el desvío. Ese promedio y ese desvío que ustedes van a tener les va a servir a ustedes para poder calcular este número que está en el recinto que está en verde. ¿Está bien? ¿Por qué?
Porque el recinto que está en verde, que ustedes ven en la aplicación, que se llama X, en realidad, como nosotros vamos a dejar ese 0 y ese 1 sin modificar, en realidad el recinto que está en la parte celeste es lo que se llama Z. Y esa Z tiene un cálculo, es la que se llama la normal estándar. En la normal estándar, la variable se llama Z. Por eso siempre vamos a usar esta Z. ¿Sí? No pueden modificar el 0 y el 1. ¿Bien? Eso no se modifica, pero si no se modifica eso, hay que hacer el cálculo de la Z para saber qué ingresar dentro del recinto que está en celeste. Entonces, ¿cuál es el cálculo de la Z? X menos el promedio sobre el desvío. En este caso, yo lo que quiero calcular es la probabilidad de que los volúmenes sean inferiores a 340. Por lo tanto, la X es 340 menos el promedio, que es 354, sobre el desvío, que es 8. Por lo tanto, menos 1,75 sería el valor que ustedes tienen que ingresar en la parte que dice X. Y una vez que ingresan ese valor, menos 1,75, ¿sí?, tenemos que poner el menú que tenga que ver con el menor, porque me interesan los inferiores a 340. Entonces hay que elegir el menú de menor. Ven que el dibujito le sombrea lo que está a la izquierda, ¿está bien? Que es lo que necesito. Y eso les da 0,04006. ¿Está bien? La forma de escribir la probabilidad la pueden escribir con X o con Z. Eso da lo mismo. Si van a trabajar con X, tienen que poner probabilidad de que X sea menor a 340. Si van a trabajar con Z, tienen que poner probabilidad de que Z sea menor y poner el valor de Z. No pongan probabilidad de Z menor a 340, porque ahí están mezclando las variables. Una cosa es la X y otra cosa es la Z. ¿Bien? Entonces ustedes pueden ponerla de cualquiera de las dos maneras, pero sean coherentes con lo que escriben, número y variable. ¿Sí? Bien. En la B dice, ¿cuál es la probabilidad de que se ubiquen entre 350 y 360? Bueno, ¿cómo se calcula el entre acá? ¿Está bien? Bueno, primero, voy a tener que calcular, ¿sí?, la Z que le corresponde a 350 y a 360. ¿Sí? Eso siempre tengo que pasar por la Z, porque si no, no puedo usar la aplicación. Entonces sería 350 menos 354 sobre 8 menos 0,5. 360 menos 354 sobre 8, 0,75. Entonces voy a tener que entrar con el 0,5 negativo y con el 0,75 a la aplicación. ¿Con cuál entro primero? Siempre con el más grande. Primero con el 0,75 y después entonces con el menos 0,5. ¿Bien? 0,75, que es el más grande, y voy a seguir eligiendo el menú de menor. Esto es siempre lo mismo en cuanto a las discretas, ¿sí? Siempre se elige el menú de menor. ¿Sí? En las continuas dice menor solo, en las discretas dice menor igual. ¿Está bien? Pero siempre es el menú de menor con el que se entra. ¿Sí? Entonces, menor a 0,75 y menor a menos 0,5. ¿Bien? Y esos valores se restan. Acá lo mismo. El entre se escribe la X en el medio, el menú de menor, ¿está bien? De mayor y de menor, ¿sí? Igual o no, ¿por qué? Porque en este caso tengo mayor y menor, no tengo mayor igual o menor igual como en las discretas. A la izquierda el más chico y a la derecha el más grande. O lo pueden escribir con X o lo pueden escribir con Z. Lo que no pueden hacer es la mezcla de los dos. ¿Sí? Pero el entre, recuerden esto, pasar a Z los dos valores, agarran el Z más grande, ¿sí?, y le piden el menú de menor. Después agarran el Z más chico, y le piden el menú de menor y hacen la resta. Bueno, dice, ¿cuál es el volumen máximo del 10% de las latas con menos contenidos? Bueno, en este caso, fíjense en que no les pide una probabilidad, sino que les pide un valor de X. Esto nosotros lo vimos en el primer video como el cálculo de un percentil. Esto de que me habla del 10% de las latas con menos contenidos, es el 10% que está a la izquierda. Esto es lo que habla de un percentil. La diferencia es que en la unidad 1, en el primer video que vimos de estadística descriptiva, para poder calcular esos percentiles usábamos la fórmula de PK. ¿Sí?
En este caso, para poder calcular estos percentiles, y en este tercer video de distribución de probabilidades, vamos a usar la aplicación y me lo va a dar directamente la aplicación del percentil. Pero, ¿qué es lo que tengo que cargar y cómo lo tengo que cargar para que entienda la aplicación que lo que quiero calcular es un percentil? Todos los percentiles, ¿sí?, se cargan en la aplicación, dejando el promedio en 0, el desvío en 1, eso no se modifica, y cuando estoy ante un percentil tengo que completar en la parte rosa. Esta es una de las ventajas que me da la aplicación. La normal, puedo completar los datos en la parte celeste o en la parte rosa. Eso es una ventaja que tiene la normal. La binomial, la hipergeométrica y la de Poisson, no, solamente se completa en la parte celeste. No se puede completar en la parte rosa. En la parte celeste completo, en la parte rosa vienen los resultados. ¿Sí? Eso es en la binomial hipergeométrica Poisson. En la normal es la única que tengo la posibilidad de completar en los dos lados. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo que completar o calcular el valor de un percentil, voy a completar en la parte rosa. Y esto, ojo con esto. Primero ustedes tienen que seleccionar el menú. Van a elegir el menor o el mayor. ¿Sí? Esos dos son los que se usan para esta primera unidad. Ahí tienen un tercer menú que es el 2P, que lo vamos a usar recién en la unidad 2. En la unidad 1 solamente se usa el menor y el mayor. Bien, entonces, lo primero que tienen que hacer es localizar el menú. Entonces, en este caso, como me dice, el 10% de las latas con menos contenido sería el 10% de la izquierda. Por eso es que selecciono el menú de menor. Y después le voy a poner el 0,10. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen primero el 0,10 y después ponen el menú, se les mueve el número. Entonces ahí es donde lo calculan mal. ¿Sí? Entonces, primero es el menú, en este caso menor, porque necesito el 10% de las latas con menos contenidos. Entonces es el menor. ¿Sí? Y de ahí voy a poner el número, en este caso 0,10. Y eso me va a dar un valor de Z. La respuesta la voy a recibir en la parte celeste, que dijimos que ese es un valor de Z. Entonces, ese valor de Z que deberían recibir es el menos 1,2815. Eso es igual a la X, ¿bien?, que es lo que estoy pretendiendo averiguar, el volumen, la X, menos el promedio, que lo tengo, 354, sobre el desvío que lo tengo, que es 8. Y mediante un despeje matemático, ¿cuál sería? Pasar el 8 multiplicando y el 354 sumando, encontraría que ese volumen máximo es 343,75. ¿Sí? Bien, vamos entonces al ejercicio 2. En una empresa automotriz se ha determinado que el consumo de combustible promedio es de 18,5 con un desvío de 1,8. El consumo de combustible se encuentra distribuido normalmente. Entonces, lo que nosotros tenemos como variable es el consumo de combustible, que tiene un promedio del 18,5 y un desvío de 1,8. Y nos pide cuál es la probabilidad de que un vehículo tenga un consumo entre 15,15 y 22,42. Bueno, como es un entre, como ya dijimos, en la continua hay que buscar la Z que le corresponde a 15,15 y a 22,42. Eso nos va 2,18, una de las Z más grande, y la Z más chica, menos 1,86. Entonces, uno tiene que escribir en la aplicación, va a la aplicación y pone en la parte celeste el 2,18 y elige el menú de menor, que es el más grande. Y el menos 1,86, que es el más chico, y el menú de menor. Y después esos valores se restan. Esto es lo mismo que hicimos para el ejercicio anterior. Después dice, ¿cuál es el consumo correspondiente al 95% de los vehículos que menos consumieron? Entonces, ahí lo mismo, como me habla del 95% de los vehículos que menos consumieron, entonces es el 95% que está a la izquierda, es un percentil. ¿Sí? Entonces, vamos a la aplicación, en la parte rosa ponemos 0,95 y el menú de menor. Eso nos da una Z de 1,64485. Con esa Z, ¿sí?, ponemos en la fórmula, sería 1,64485 es igual
a X, que es lo que quiero averiguar, menos el promedio, que era 18,5, sobre 1,8, que es el desvío. Mediante un despeje matemático, que pasando el 1,8 multiplicando y el 18,5 sumando, vemos que la X es 21,46. ¿Sí? Ese es el valor del consumo. Y, por otro lado, nos dice, si se sabe que el consumo de combustible fue mayor a 17,5, ¿cuál es la probabilidad de que haya superado a la media? Bueno, esta probabilidad, en donde ya hay una afirmación dada, que tiene que ver con que el consumo sea mayor a 17,5, es lo que llamamos una probabilidad condicional. A diferencia de quizás la unidad 1, pero el video anterior, que tenía que ver con la teoría de probabilidades, para la condicional no usamos ninguna fórmula. Pero en este caso sí es necesario usar una fórmula, si no, no lo vamos a poder calcular. Igual, dentro del marco teórico de la unidad está, digamos, la fórmula. La fórmula dice lo siguiente. Se anota entre barras, ¿no? Igual que la probabilidad condicional. En la parte, digamos, de atrás de la barra se escribe la afirmación y en la parte de adelante lo que queremos estudiar. La fórmula que dice, arriba va la intersección entre esos sucesos y abajo va la condición. Entonces, vamos a buscar primero la Z que le corresponde a 17,5 y la Z que le corresponde a la media, que sería el promedio. ¿Sí? Entonces, tenemos la Z que le corresponde a 17,5 es menos 0,556. La Z que le corresponde al promedio, como es justo la mitad, es 0,5. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la definición, la fórmula? Atrás ponemos la afirmación, o sea, lo mayor a 17,5. Y adelante lo que vamos a estudiar, que sería lo que haya sido superior a la media, o sea, mayor a 18,5. Entonces, arriba dice que va la intersección. Si yo hago la intersección entre lo mayor a 17,5 y lo mayor a 18,5, ¿está bien? Lo que me queda como intersección donde se cumplen las dos cosas simultáneamente es en lo mayor a 18,5. Por eso acá dice lo mayor, ¿sí?, a 0, Z mayor a 0. ¿Sí? Porque cuando nosotros calculamos la Z que le corresponde a la media al promedio, la Z que le corresponde al promedio, si ustedes hacen la cuenta, les da 0, porque sería 18,5 menos 18,5 dividido 1,8. Esa cuenta da 0. ¿Está bien? Entonces, la intersección entre lo mayor a 18,5 y lo mayor a 17,5, donde se cruzan las dos informaciones, lo que uno llama la intersección, ¿está bien?, es en lo mayor a 18,5. Y la Z que le corresponde a 18,5 es el 0. Por eso es que dice arriba los Z mayores a 0. Y abajo, digamos, iría la probabilidad de la afirmación. Lo que se está afirmando es que sea mayor a 17,5. Y la Z que le corresponde a 17,5 es menos 0,556. Por lo tanto, si busco en la aplicación, ¿sí?, el valor que me corresponde cuando cargo el Z igual a 0, y se carga el 0 en la parte celeste, y se elige el menú de mayor, ¿sí?, me da 0,5. Si cargo el menos 0,556 en la parte celeste y elijo el mayor, voy a encontrar el 0,71089. Y hago la división. ¿Sí? Bien, en este caso, dice, se sabe que el consumo de combustible fue inferior a los 19 litros. ¿Cuál es la probabilidad de que sea de más de 18,3? Entonces, acá también hay algo que ya se sabe, que es una afirmación, y la afirmación es que sea inferior a los 19 litros. Entonces sería que X sea menor a 19 litros, esa sería la afirmación, lo que va atrás. Y adelante me interesa estudiar lo mayor a 18,3. Entonces, debo hacer la intersección entre lo mayor a 18,3 y lo menor a 19. ¿Está bien? Entonces, la intersección, lo que tienen en común, donde se cruzan, es todo lo que está entre 18,3 y 19. ¿Bien? Por eso, como es un entre donde se cruzan, porque lo que estoy diciendo es que se cruzan entre 18,3 y 19, como es un entre, el entre se resuelve haciendo
la probabilidad del más grande, que sería 19, con el menú de menor, menos la probabilidad del más chico, que sería 18,3, con el menú de menor. Y abajo va la probabilidad de la condición. La condición es que sea menor a 19. Dicho esto, ya entonces puedo buscar las zetas que le corresponden a cada uno de los valores, ¿sí? Que la zeta que le corresponde a 19, digo, omití el cálculo, pero la fórmula, la cuenta sería 19, que es la X, menos el promedio, que es 18,5, dividido el desvío, que es 1,8, lo que me daría el 0,278. Y después lo mismo para 18,3. 18,3 menos el promedio, que es 18,5, sobre el desvío, que es 1,8, que me daría menos 0,11. Bien, y ahí ya puedo cargar todo en la aplicación. 0,278 se carga en la parte celeste y se elige el menú de menor, bien, que me debería dar 0,61. Lo mismo, menos 0,11 se carga en la parte celeste y el menú de menor. Y lo mismo el 0,278 se carga en la parte celeste con el menú de menor. ¿Sí? Bien, vamos a ver en este tercer problema donde vamos a empezar a encontrarnos con que quizás no conozco el promedio o no conozco el desvío. Entonces dice, la estatura de un grupo de individuos entre 18 y 20 años se distribuye normalmente, con un promedio, una media de 1,68, y lo que sí se sabe es que el 95% mide menos de 1,78 m. Bien, entonces acá lo que tenemos como dato es el promedio, ¿sí?, de alturas, pero no el desvío. ¿Está bien? Pero lo que sí tenemos como dato es un percentil, porque me dice que el 95% mide menos de 1,78 m. Por lo tanto, ese percentil puedo ir a cargarlo a la aplicación, ¿sí?, a la aplicación de normal, a la parte rosa, ¿sí? Voy a elegir el menú de menor, porque dice que mide menos de, voy a elegir el menú de menor, y voy a poner el 0,95. Y eso es lo que les daría, ¿sí?, la Z 1,645. Eso es lo que les daría la Z. Y una vez que tienen la Z, usamos siempre la fórmula de la Z, una vez que tienen la Z va a ser igual a la X, que es 1,78 m, porque nosotros sabemos que el 95% mide menos de 1,78 m, ese es un valor de X, menos el promedio, que ya sabemos es 1,68, y el desvío es lo que estoy pretendiendo despejar. O sea que mediante un despeje matemático paso el desvío multiplicando con el 1,645 y después paso dividiendo ese valor 1,645. Por lo tanto, si hago la resta, me queda que el desvío es 0,061. Bien, dice, una vez que tenemos ese desvío, ¿sí?, entonces ya ahora con ese desvío, ¿sí?, y el promedio, yo puedo calcular cualquier probabilidad. Si ustedes no tienen el promedio y tienen el desvío, tienen que calcularlo, ¿sí? Lo que les va a pasar es que quizás no tengan el promedio o no tengan el desvío. Lo que no va a pasar nunca es que no tengan ninguno de los dos, ¿sí? Siempre uno lo tienen. Cuando tienen uno, el otro lo tienen que despejar inmediatamente con el percentil que les dan como dato, ¿sí? Y a partir de ahí, ya una vez que tienen los dos datos de promedio y desvío, pueden calcular entonces la probabilidad que se les pida. En este caso, no pide una probabilidad, sino que pide un percentil también. ¿Cuál es la estatura máxima del 10% de los individuos más bajos? Otra vez, como me hablan de los más bajos, hablo del menú de menor, ¿sí? Y tengo que poner 0,10, ¿sí?, en la parte rosa, porque es un percentil. Eso me va a dar la Z, menos 1,28155. Eso va a ser igual a X, que no conozco, menos el promedio, que es 1,68, sobre el desvío, que es lo que acabo de encontrar, 0,061. Entonces paso multiplicando el 0,061 y sumando el 1,68, lo que nos da una X de 1,6018.